glorioso Señor, y con gratitud canta de su amor. Anciano de días, el gran defensor, de gloria vestido, le damos loor. Decide su amor, con gracia cantad, vestido de luz y de majestad. Su carro de fuego las nubes mira, son negras sus huellas en la tempestad. ¿Quién puede tu providencia contar? Pues tu aire me das para respirar. En valles y en montes alumbra tu luz, y con gran dulzura me cuida Jesús. Muy frágiles son los hombres aquí, mas por tu bondad confiamos en ti. Tu misericordia, cuán firme, cuán fiel, Creador, Salvador y amigo es Él. Acompáñenme a orar, hermanos. Gracias, Dios, por permitirnos iniciar este culto con estas alabanzas. Gracias porque podemos reunirnos para hacerlo, y tú dispones este tiempo para tu honra, para tu gloria, Señor. Señor, ahora queremos pedir tu dirección en todo lo que hagamos en este culto, y te rogamos que tu Espíritu Santo siempre esté dirigiendo nuestra mente hacia tu verdad y hacia toda la verdad, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, para continuar modelando vidas que te agraden, vidas que te glorifiquen y que te honren, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos dirijas siempre en todo. Ahora, Padre, lo ponemos este culto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Tomen asiento, hermanos. Este otro tema titula ¿Cuán dulce es confiar? ¿Cuán dulce es confiar en Cristo? Cuán dulce es confiar en Cristo y entregarse todo a Él, esperar en sus promesas y en su senda serle fiel. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, no dudando su palabra, que es la luz y la verdad. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre es grato fiar en Cristo cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Siempre en ti confiar yo quiero,
mi precioso Salvador, en la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre confiaré en ti. Amén. Mi fe ha hallado un solaz. Es el siguiente tema con el que alabamos al Señor. Mi fe ha hallado un solaz. Mi fe ha hallado un solaz, de culpa libre soy. Confío en el que vivo está, su muerte me salvó. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Su obra suficiente es, mis dudas quitará. Cual pecador me acerco a él, jamás me apartará. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. En su palabra confiaré, palabra del Señor. Tan solo en él hay salvación, pues en la cruz murió. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Él sana toda enfermedad y trae redención. Por mí su sangre derramó, por mí su vida dio. Me basta solo esto saber, no necesito más. Saber que el Salvador murió en mi lugar. Amén. Invitamos a nuestro pastor que nos tiene a la lectura de la palabra de Dios. Tengan la bondad de ponerse de pie y abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo, San Mateo, capítulo 18, y vamos a leer desde el verso 15 hasta el término del capítulo. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante
a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Padre, agradecidos a ti en este día, recordando que a pesar de que aún éramos pecadores, Señor, tú nos salvaste. Cristo Jesús nos amó muriendo por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, sufriendo el castigo que nosotros merecíamos, Señor, solamente para darnos salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Así que hemos visto y vivimos esta gracia abundante derramada en cada uno de nosotros aquí, y por eso tenemos un corazón agradecido a ti, Señor. Una deuda impagable, una deuda que nunca la podíamos pagar, Señor. Una deuda que es enorme, que es imposible humanamente pagarla. Lo has hecho, Señor. Y te damos gracias por ello, Padre. Y sabemos que este perdón que nos has concedido no es otra cosa que la capacitación que nos das para perdonar también a otros. Y ayúdanos a recordar lo que te hemos hecho y cuánto hemos sido perdonados nosotros, para que nada nos detenga, Señor, de nosotros también saber perdonar. Y te damos gracias por ello. Creo que es la mejor forma de mostrar el verdadero cristianismo, el auténtico, el genuino cristianismo, Señor, el poder perdonar, Señor, las ofensas a otros. Ayúdanos, este es el grito de auxilio, Señor, que te damos, Señor. Y sabemos que estamos capacitados para eso, sabemos que Cristo vive en nosotros, que el Espíritu Santo habita en nosotros y nos ha derramado este amor, este perdón, el cual también lo podemos revertir, Señor, a otros. Y entendiendo esto, Señor, te pedimos que toda nuestra iglesia sea así, genuina, que seamos conocidos así, Señor, cristiana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermano. Había olvidado recomendar a la congregación, antes de continuar, si podrían colocar sus celulares en modo silencio para no tener interrupciones en el momento de la predicación, hermanos. Por ahí estamos escuchando celulares que se prenden y quisiera que por favor nos hagan el favor de ponerlo modo silencio. Muchísimas gracias. Continuamos alabando al Señor, hermanos. Esta vez lo hacemos con este himno especial que lo tiene el coro, Cuán firme cimiento. Firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra.
sus hijos, lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy, tu Dios, yo soy solo, tu ayuda seré, tu fuerza y firmeza en mi diestra estará, y en ella sostén y poder te daré. La llama no puede dañarte jamás, si en medio del fuego te ordeno pasar. El oro de tu alma más puro será, pues solo la escoria se habrá de quemar. Al alma que anhele la paz que hay en mí, jamás en sus luchas la habré de dejar. Si todo el infierno la quiere perder, yo nunca, no nunca la puedo olvidar. Bien, ahora alabamos al Señor congregacionalmente, hermanos, con este tema: cuán grande amor, cuán grande amor. Que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Oró por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Pecado, mis culpas su amor llevó, en cruenta cruz fue clavado, mas mi alma Él rescató. Cuán grande amor, tan grande amor,
salvado fui. Invitamos a nuestro pastor que continúa en este paso. Hermanos, bienvenidos una vez más a nuestro culto de la mañana dominical. Algunos anuncios que ustedes pueden revisar en sus boletines también. No olviden, siempre les comunicamos que tenemos cursos de bautizos y membresía para los hermanos que desean bautizarse, que no se han bautizado, o para hermanos también que asisten a nuestra iglesia, pero todavía no se han hecho miembros de nuestra iglesia de manera formal. Les invitamos a que estos cursos que se dictan periódicamente, casi cada mes, puedan también aprovecharse de ellos. Si quieren más información sobre algo de esto al final del culto, pueden acercarse a algún hermano here, diácono, para pedirles más información. Bueno, también pedirles que sigan orando y tengan en cuenta en sus calendarios las conferencias que vamos a tener en el resto de este año. Como iglesia, la que más cerca tenemos es la conferencia de mujeres, el mes de septiembre, el día 21, sábado 21 de septiembre. Es necesario registrarse para esta conferencia. Y ustedes tienen allí la información del costo y el número de teléfono para hacerlo. Creo que también aquí en la iglesia, no estoy seguro si pueden registrarse, si van a tener una mesa allá afuera al final del curso. Sí, ahí va a estar nuestro hermano Harmon, creo, o alguien parecido a Harmon. Va a estar ayudándonos con los registros para que puedan asistir a esta conferencia de las mujeres. Recuerden que es abierto para todas las mujeres, ¿no? Las que son verdaderamente mujeres, digo. De nuestra iglesia, de otras iglesias o mujeres que no sean creyentes también. Así que si ustedes tienen conocidos, tráiganos. El espacio obviamente es limitado, probablemente alcanzarán unas 300 máximo o un poquito más que eso, pero no mucho más. Bueno, y también tenemos la conferencia del Apex el mes de noviembre, que también es abierto para hombres y mujeres, viernes 8 y sábado 9 de noviembre. Y vamos a hacer esta conferencia con nuestro hermano pastor David Robles. Esta semana que pasó tuve la oportunidad de dar una pequeña enseñanza, estudio en la iglesia de él. No viajé a España, obviamente, lo hicimos de manera virtual por medio del Zoom en la computadora, y fue bueno ver a los hermanos allí. Ellos tienen un buen número de hermanos que son hispanos que se reúnen en la iglesia de él. Y uno siente esa cercanía con estos hermanos de diferentes países de Latinoamérica. Así que, bueno, él va a estar con nosotros este año en el mes de noviembre. Así que estén orando por él, estén orando por esta conferencia, por fruto para la conferencia también. Es una conferencia obviamente organizada por esta iglesia y hermanos de esta iglesia, pero la promocionamos siempre como conferencia del Apex. Y esto nos ayuda también para comunicar la importancia de hombres que deben ser entrenados. Así que el propósito final siempre es eso, para cambiar el panorama espiritual de esta nación, de este país. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a anuncios, hermanos. No hay mucho más. No olviden también que en 2 semanas, no es esta semana, sino la próxima semana, creo que es el 3 de septiembre, tenemos la reunión de mujeres. Aquí el día martes a las 4:30 están estudiando el libro de Hechos. Comenzaron un nuevo estudio de este libro, así que el próximo martes, no el que viene, sino el otro, martes 3 de septiembre, de nuevo tenemos reunión de mujeres aquí en la iglesia. Ahora sí nos gustaría saber si hay alguien que nos está visitando por primera vez aquí en nuestra congregación un día domingo. Si es la primera vez que alguien nos visita un domingo por la mañana, pueden levantar la mano para saber quiénes son, para que nuestros hermanos se acerquen a ellos y les entreguen un pequeño folleto, un pequeño formulario para que puedan llenarlo. Allá atrás tenemos a alguien y damos gracias a Dios de que puedan visitarnos el día de hoy. Les damos de nuevo la bienvenida, que se sientan como en casa, que la palabra del Señor haga una obra en sus corazones y que nos sigan visitando los siguientes domingos. Es nuestro sincero deseo. Bueno, ahora vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, hermanos. Así que vamos a meditar en este tiempo con solemnidad, porque es una manera en la que adoramos a Dios con nuestras ofrendas. Así que vamos a elevar una oración a Él. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo y la oportunidad y el privilegio que nos das de venir a tu presencia una vez más y estar aquí delante de ti. Quita de nuestra mente, te pedimos, la perspectiva de venir solamente a recibir algo en la iglesia.
Queremos venir a participar, queremos venir a dar, queremos venir y ser activos, no pasivos. Y aunque la mayoría están sentados en sus bancas, aún así pueden participar y participar de esta manera por medio de sus ofrendas. Señor, no queremos venir a dar limosnas, no queremos venir a dar lo último que nos sobra. Queremos ser generosos y sacrificiales en nuestras dádivas y nuestras ofrendas a ti, porque es lo que tú nos enseñas en el Nuevo Testamento. Gracias, Señor, porque esta es la manera que tú has escogido para que el ministerio y esta iglesia sea sostenida. Y siempre lo has hecho así, Señor, desde que tu iglesia fue fundada en Hechos capítulo 2. Y vemos que tu fidelidad se ha mantenido sobre las iglesias que tú has querido sustentar, que predican la palabra y que te honran a ti. Y, Señor, pedimos que también ese sea el caso de esta iglesia, Comunidad de Berea, que uses los corazones de nuestros hermanos aquí, que uses la generosidad de ellos, el sacrificio de ellos y el servicio de ellos. Y lo que tú les das a ellos, Señor, durante la semana por medio de su trabajo, que tú les permites tener, para que ellos puedan bendecir a la iglesia de esta manera. Multiplica estas bendiciones, Señor. Pedimos que sean útiles para el avance del reino, la predicación de tu palabra, la salvación de impíos y la santificación de los santos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Agradecemos a nuestros hermanos que nos han dirigido en la alabanza hacia el Señor. No sé si ustedes notan el día de hoy algo diferente en la iglesia. Les doy una pista, solo en esta parte de aquí. Las flores. Sí, ¿verdad? Se dieron cuenta rápidamente. El día de ayer hubo una boda aquí y damos gracias a Dios porque mientras el mundo no cree en el matrimonio y los jóvenes no quieren casarse el día de hoy, pero ayer se casaron unos jovencitos, bastante jóvenes, porque creen en el matrimonio, es una institución dada por Dios, fundada por Dios, y eso es buen testimonio para la iglesia y para el cristianismo. Damos gracias a Dios por ello. Bien, ahora abrimos nuestras Biblias. Estamos estudiando segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Estamos viendo las bendiciones del perdón o las razones por qué perdonar, razones para perdonar. Y hemos visto que los cristianos debemos ser reconocidos por nuestro perdón. Y el apóstol Pablo lo fue, y vemos aquí en este texto que vamos a leer, el que estamos estudiando desde la semana pasada, vamos a ver aquí 7 bendiciones en el perdón, 7 bendiciones en el perdón, 7 beneficios o razones para perdonar. Y leamos nuevamente el texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 2, desde el verso 5 hasta el verso 11, que dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y decíamos que no conocemos el nombre de esta persona ni lo que precisamente hizo. ¿Qué fue lo que cometió él? No lo sabemos específicamente porque el texto no lo dice, pero tal vez podemos reconstruir lo suficiente con datos que tenemos aquí en el contexto sobre la escena para que la enseñanza pueda ser un poco más clara para nosotros. Recuerden que el apóstol Pablo, después de haber invertido 18 meses de su vida ministrando aquí en la iglesia de los Corintios, se fue de allí, y apenas él se fue, se le informó que había muchos problemas en la iglesia, así que él escribió en respuesta la primera carta a los Corintios, confrontando todos esos problemas para corregirlos, para instruirlos, para que ellos sean testigos eficaces en la ciudad de Corinto. Y antes de que estos problemas pudiesen resolverse suficientemente, surgió otro problema, un motín, una rebelión contra el mismo apóstol Pablo. Algunos falsos apóstoles entraron a la iglesia queriendo ganar audiencia para sus mentiras y sus herejías y trataron de desacreditar al apóstol Pablo. Y lamentablemente algunos creyeron estas mentiras. Y para lidiar con ese motín que se había armado, Pablo les escribió una segunda carta que se llama la Carta Severa. No está registrada en las Escrituras, pero se le llama la Carta Severa. Fue para confrontarlos por este motín, por este esfuerzo de desacreditarlo a él, su carácter y su ministerio. Además, debió hacerles una breve visita solo para tratar de evaluar cómo iba desarrollándose esta situación del motín. Y al parecer, cuando él visitó brevemente la iglesia de los Corintios, él fue agredido verbalmente. Fue agredido verbalmente y públicamente en su cara por alguien que era miembro de la iglesia. Y al despedirse, les dejó instrucción de que ese hombre necesitaba ser tratado con el modelo apropiado de la disciplina de la iglesia. Lo hemos leído hace un momento, Mateo 18. Y luego
envió a Tito para saber cómo estaban respondiendo a la primera carta a los Corintios, a la carta severa, y cómo estaban lidiando con ese hombre. Para cuando Pablo escribe esta segunda carta a los Corintios, que es objeto de estudio para nosotros, Tito ya ha regresado y le ha traído tremendas noticias, muy buenas noticias. ¿Recuerdan? Segunda a los Corintios 7:6, ahí por la mitad del texto dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto. Habían llorado. Es decir, Tito les llevó, les hizo entender y ellos habían tenido un afecto para Pablo, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, dice, de manera que me regocijé aún más. Porque para el apóstol Pablo el problema, el mayor problema no era que el hombre había pecado contra él. Ese no era lo que más le preocupaba al apóstol Pablo, sino que se deteriore el vínculo de amor y de lealtad que había entre él y los hermanos de Corinto y los hermanos de Corinto hacia él. Pero Tito regresó y le informó de todo lo que había ocurrido, que te aman, te anhelan, ¿no? Han estado de luto, han llorado, y entonces él se regocija por esa información. Lamentablemente la forma en que lo había tratado y la forma en que había sido desleal este hombre, en el verso 11, en segunda carta a los Corintios 7:11 dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, y dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? Esto había dado tal vez como una respuesta a la carta que él había enviado. Dice, qué defensa, qué indignación. Ellos se habían indignado del pecado, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. No hay que corregir esto, ¿no? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que ellos habían lidiado con el ofensor. Eso es lo que había ocurrido. Habían lidiado con el ofensor y todo esto estaba demostrando el amor y la lealtad de esta iglesia también para con el apóstol Pablo. Y él estaba muy complacido. Así que habían perseguido a ese hombre, lo habían confrontado por su pecado de deslealtad, de creer las mentiras engañosas de los falsos apóstoles y de haber avergonzado públicamente a Pablo. Y lo habían llevado entonces esta iglesia a través del proceso de disciplina. Y es seguro decir, por lo que vamos a seguir viendo todas las semanas en adelante, que lo habían llevado hasta el arrepentimiento. O sea, el hombre había llegado a arrepentirse. Ahora recuerden que el apóstol Pablo también estaba tratando el problema de las divisiones y peleas en la iglesia. Esa fue la razón por la cual escribió parte de la razón y que trata al comienzo de la primera carta a los Corintios. Podemos suponer que el partido que se identificaba fuertemente con Pablo, recuerden, yo soy de Pablo, decían, y había así 4 grupos allí, 4 divisiones. Esa mentalidad, esa filosofía griega la habían traído a la iglesia y habían hecho de los maestros unos héroes. Y ya habían 4 divisiones en la iglesia y allí con 4 héroes. Uno de ellos era el grupo que era supuestamente el apóstol Pablo era su héroe. Ahora, habiendo sucedido esto, este agravio que le hicieron a Pablo, ¿quiénes fueron entonces los más ofendidos de toda la iglesia? Deben haber sido el grupo que le seguía al apóstol Pablo, ¿sí? Al grupo que le seguía el apóstol Pablo. Y cuando el hombre reconoció su pecado y cuando el hombre llegó a arrepentirse, bien pudo haber sido que la mayoría de las personas en la iglesia estaban dispuestos entonces a reconocerlo, a aceptarlo de nuevo en la comunión de la iglesia, o sea, un hombre para poderlo restaurar. Seguramente la mayoría lo vio así, pero el grupo de Pablo quería hacerlos sufrir más. Ellos sentían que no era suficiente lo que le habían impuesto a él, que necesitaba más disciplina este hombre. Pero ¿sabes qué? Pablo no estuvo de acuerdo y no se puso del lado del partido de Pablo, sino más bien él exige un perdón total, un perdón completo para este hombre. ¿Por qué? Suficiente, él dice, se ha arrepentido y eso es suficiente. Así que Pablo no quería que se le asociara
a Él con el dolor, sino con el gozo que viene después de la tristeza. Por lo tanto, insta a los hermanos de Corinto que se detenga ya el castigo y que el hombre sea, escriben aquí. La semana pasada tratamos la primera y lo voy a resumir bastante, así que en breves momentos, y luego vamos a ver la segunda el día de hoy. La primera razón que estudiamos la semana pasada para perdonar, y que es una ilustración aquí, lo vemos como una ilustración aquí por Pablo, es porque el perdón desvía la autocompasión. ¿Recuerdan? Desvía la autocompasión. Si tú perdonas, desvías la autocompasión. En otras palabras, desvías el orgullo. Una de las principales causas de un corazón que no perdona es el orgullo. Te ofenden y entonces el orgullo está herido. El ego es el que está herido. Eso es lo que sucede, ¿ves? Alguien te ha hecho algo y tú no vas a dejar pasar eso. Tu ego no puede, tu orgullo no puede. Y esta reacción orgullosa, una ofensa puede abarcar todo el espectro. Puede ser desde autocompadecerte. ¿Has visto usted que rápido toma una autocompasión la persona? O puede ser hasta vengarte, ¿no? Puede llegar a uno hasta vengarse, unas represalias violentas. Y Pablo no quería nada de eso. De hecho, él no quiere saber nada de ese tipo de cosas, de autoprotección, de ego, de orgullo, de autocompasión. La venganza no tiene lugar para él. Él sabe que no debe entrar por esos lugares. No quería ninguna lástima de ningún hermano. Ni siquiera el grupo que le seguía aparentemente al apóstol Pablo, que viniera y se compadeciera por él. No quería esas palabras del grupo, decía, Pablo, tú cómo sufres, pobrecito tú, eres un hombre de Dios increíble, mira lo que tienes que padecer. Él no quería nada de eso. El verso 5 dice, pero si alguno me ha causado tristeza, reconoce la realidad de la ofensa. Y reconoce que el efecto, aunque fue un hecho pasado, todavía tiene un efecto presente. Todavía le trae tristeza. Así que él no dice, no es nada, no te preocupes. No, él está reconociendo que hay una ofensa y esa ofensa todavía en el presente le trae tristeza. De hecho, el verbo en el idioma original está en el perfecto, lo que significa que es un pasado y todavía continuo. Y mira lo que sigue diciendo, pero si alguno me ha causado tristeza, y aquí es lo interesante, aquí él desactiva inmediatamente a toda la gente que quiere venganza, ¿no? Por lo que le hicieron al apóstol Pablo. Aquí él desactiva esa autocompasión, él no quiere nada de eso. ¿Cómo lo desactiva? Aquí dice el texto, verso 5, no me la ha causado a mí solo. Quita la espada del que la tiene, que quiere cortarle la cabeza, como Pedro a Malco, que quería cortarle y el Señor tuvo que quitarle eso, ¿no? Quitarle para que, tuvo que reponer la oreja, en verdad. Pero aquí él desactiva, es como que te quita la espada que tienes allí, la sangre en el ojo y quieres vengarte, ¿no? Y él dice, mira, esta ofensa fue una ofensa que me ha traído tristeza, pero mira, no lo tomo como algo personal. No lo tomo como algo personal. Desactiva la autocompasión. Desactiva el orgullo. Desactiva el ego herido, porque eso es lo que el ego se va a herir, eso es todo, ¿ves? Y por ende desactiva todo lo que va desde la autocompasión hasta las represalias violentas. ¿Cómo lo hizo? Simplemente minimiza su tristeza personal, minimiza su angustia personal, a pesar de que el objetivo de esa ofensa era él. Sabemos que era hacia él, pero no se lo ha tomado como algo personal. No va hacia la autocompasión, miren lo que me han hecho a mí, yo pobrecito y todo eso. Ninguna de esas palabras le cae bien a un cristiano, mucho menos a Pablo, y nos enseña cómo nosotros debemos actuar. No quiere algunas personas compasivas que se unan a su desaliento. Miran, sí, hagamos fuerza en esto. No tiene ningún resentimiento amargo. No va a buscar una venganza a nivel personal contra este sujeto. No importa lo que el hombre
le haya hecho, no importa lo que le haya avergonzado públicamente delante de todos y lo haya desacreditado y le haga el juego a los falsos apóstoles al creerle todas esas cosas, él no lo va a tomar como algo personal. Él desactiva, quita eso. No me lo ha causado a mí solo. No es un problema personal, le está diciendo a ellos. Así que suaviza la acusación contra el ofensor arrepentido y deja a la iglesia para tratar con este hombre con pura objetividad. Así que la iglesia no tiene que llevar ninguna agenda personal del apóstol. No es que ya Pablo dijo que teníamos que arreglarlo a este hombre. Nada. No tiene que hacer algo por él. Aquí está la virtud en su forma más noble. Se va a elevar por encima de la ofensa, por encima del ofensor y va a salir del estado de víctima. Va a salir del estado de víctima. Porque eso es lo que ocurre, ¿no? Te acusan de algo y entonces te haces la víctima, ¿no? Eso ocurre en la política, en las familias y en todo lugar, también en la iglesia. Y luego les dice en el verso 5, sino en cierto modo, por no exagerar, dice, a todos vosotros. Es mi preocupación, no soy yo. Me preocupo por ustedes, dice. Me preocupo por ustedes. Es decir, es verdad, sí, ha causado dolor hasta cierto punto, pero dice, pero no exageremos en el asunto, no convirtamos este grano de arena en una gran montaña, no hagamos una cruzada en la iglesia por lo que me han hecho a mí, no hagamos eso. Así que no hagamos más de lo que debe hacerse. Cojan, arreglen con él y disciplinen a él como Dios ha establecido en las Escrituras. Así que es una excelente forma de abordar una situación como esta, porque Pablo no quiere que su ego se involucre. Si su ego se involucra, se daña todo, ¿ves? Se daña absolutamente todo. Y él va a desviar esta autocompasión. Va a desviar esta autocompasión y el perdón hace eso. Cuando tú perdonas, entonces desvías la autocompasión, desvías el orgullo para que no tengas ningún tipo de represalia tu corazón. ¿Sí? Y el perdón entonces nos libera de las amargas cadenas del orgullo, de la autocompasión, de la venganza que conducen a la desesperación, a la enemistad, a las relaciones rotas, a la pérdida de gozo. Eso es lo que ocurre, ¿ves? Nos dejamos llevar, ¿no? Así que es una cosa grande perdonar, simplemente nos libera del orgullo. Primera razón por qué hacerlo. Y ahora sí entramos a estudiar la segunda razón, el objeto de este domingo para nosotros. La segunda razón para perdonar es porque muestra misericordia. Muestra misericordia. Y mira, el verso 6 nos dice esto y tal vez da un poquito de detalle. Dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Esta es la frase, nada más. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Sabe lo que significa? ¿Cuánta reprensión cree que ha recibido este ofensor? ¿Cuánta reprensión usted cree que ha recibido este ofensor? Bueno, por lo que escribe Pablo, debe haber sido mucha reprensión, porque él dice, oye, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es suficiente, hermanos de los Corintios, ¿sí? Retrocedan, por favor, muéstrenle misericordia ya. Ustedes recibieron misericordia, muestren misericordia. Podemos recordar hace un momento la parábola que leímos aquí en Mateo 18, del 23 en adelante, de ese hombre que le debía tanto dinero al rey y no tenían cómo pagarlo, y aunque dijo te lo voy a pagar, pero no tenían cómo pagar. Con todo el trabajo del resto de sus días no podía pagar, pero el rey fue llamado a misericordia, porque pidió misericordia y le perdonó esa deuda. Pero luego sale este hombre libre y su consiervo le debía ínfimamente lo que le había debido al rey, y él no le quiere perdonar y le pide que tenga misericordia y no le quiere perdonar. Entonces esa noticia llega nuevamente al rey y el rey lo echa en la cárcel hasta que pague
lo último, todo lo que debe. Vaya, eso es una cosa, una lección para todos nosotros, pero eso es lo mismo que está utilizando el apóstol Pablo aquí. Ya le basta tanta reprensión hecha por muchos, suficiente, retrocedan, hermanos, muestren misericordia. Ustedes recibieron misericordia, muestren misericordia. Ahora, Pablo está diciendo que lo que le han impuesto a este ofensor le basta, es suficiente, ¿sí? Y esto evidencia entonces que el tal ofensor había confesado su pecado y se había arrepentido. Si no, imposible que Pablo diga basta, ¿verdad? Porque la Biblia no dice eso, ¿no? Entonces, eso significa, para que Pablo haya dicho basta de esta reprensión, quiere decir que él ya había confesado su pecado y se había arrepentido. Porque Pablo, al dirigir esta carta a toda la congregación, recuerden que esta carta iba a ser leída a toda la congregación, así como estamos el día de hoy. Y entonces, ahora le vamos a leer la carta que el apóstol Pablo nos ha escrito. Segunda carta a los Corintios. Iban a leer, y esto indicaba entonces que la disciplina contra el ofensor había llegado hasta el tercer paso de Mateo 18, cuando dice, dilo a la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo ya lo hace público, el conocimiento de este ofensor. Es lo que está mostrándonos aquí, en el texto que estamos estudiando. Y parece que la iglesia ya le había reprendido de su pecado, y de alguna manera se había arrepentido. Y por eso Pablo les dice, basta de la reprensión, es suficiente, hermanos, suficiente. Y aquí quisiera hacer una digresión, ¿no? un paréntesis, porque me veo obligado a hablar de esto, porque esto ocurre en las iglesias y son casos continuos, ¿sí? No toda confesión resulta en un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Aquí este hombre confesó y seguramente fue genuino arrepentimiento, ¿sí? Pero no todo el que a veces confiesa verdaderamente se arrepiente. Hoy en día con frecuencia ocurre que una confesión verbal no va acompañada de arrepentimiento interno en el corazón y por lo tanto no se va a mostrar con actitudes de arrepentimiento. Y quiero llevarles a un pasaje que nos puede ayudar a juzgar el arrepentimiento de una persona basada en acciones, en vez de solamente una confesión verbal o de emociones que pueda tener una persona, que puede decirte muchas cosas. Así que les invito a ir al libro de los Jueces, capítulo 10, allí haciendo un pequeño intervalo, allí luego regresamos y retomamos. Jueces, capítulo 10, versos del 10 al 16. Es interesante el libro de los Jueces porque es el tiempo de los altibajos espirituales de la nación de Israel. Cuando Israel desobedecía a Dios, y lo más trágico que podía ser que ellos caían en la idolatría profunda, entonces Dios los castigaba sometiéndolos a las naciones paganas y enemigas. Tal vez no deportándolos como finalmente lo hizo de manera posterior, pero sí dejando que tomen dominio sobre ellos y les cobren impuestos y sean allí como esclavos de estas naciones enemigas. Pero cuando el pueblo clamaba al Señor, confesando su pecado y arrepintiéndose, Dios les levantaba un juez para que los liberte de tal esclavitud. Pero ahora, en Jueces capítulo 10, vamos a ver como que es algo sorprendente, porque parece que el Señor no va a hacer caso a lo que ellos están diciendo. Y aquí queremos ver nosotros si de verdad estos hombres se arrepintieron o no, la nación de Israel. Juzgue usted. Vamos a leer el versículo 10, Jueces 10:10. Yo quiero que ponga atención allí y quiero que usted pueda observar si a usted le parece que ocurrió un verdadero arrepentimiento, ¿sí? Dice Jueces 10:10. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Le pregunto a usted, ¿qué dice usted? ¿Llegaron a arrepentirse ellos de verdad? Mira el calibre de la confesión de ellos. ¿Llegaron a arrepentirse de verdad?
Bueno, a simple vista parece un genuino arrepentimiento, ¿no? Porque el clamor de ellos supone un reconocimiento de algunas cosas. Dice, hemos pecado contra ti. O sea, reconocen que han pecado contra Dios. Hemos abandonado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. Vaya, es bastante explícito esto. Y tal vez se parece a muchos de nuestros arrepentimientos. Es decir, hay una confesión verbal clara de lo que ha sucedido, un reconocimiento de lo que ha pasado. Y ahora yo quiero que usted ponga atención a los siguientes versículos y usted vea si Dios les creyó a ellos o no. Si de verdad en ese verso 10 esa confesión fue verdadero arrepentimiento o no lo fue. ¿Cómo lo sabemos? Por los siguientes versículos que el Señor les responde. Así que veamos el verso 11, dice, y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto? Les hace un recuento de la historia de ellos. Fueron esclavos en Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón. Todo eso indicaba idolatría a cada uno de esos dioses y Dios los había castigado así. Y clamando a mí, dice, ¿no os libré de sus manos? Es decir, siempre que clamaban, auténticamente Él iba inmediatamente y los libraba. Mira el verso 13, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto, yo no os libraré más. Y mira lo que remata en el verso 14, dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Anda ahí a Toret, a Baal, anda, clama a esos que fueron tus dioses. Diles que ellos te libren, pues. Bueno, ¿qué le parece? Esta fue la respuesta del Señor ante una confesión en el versículo 10. Y yo le pregunto a usted si Dios reconoció que se arrepintieron de verdad o no. No hubo verdadero arrepentimiento, ¿no? Le termina diciendo, anda, vayan a clamar a esos dioses de Egipto, a esos dioses que ustedes escogieron. Díganles que ellos pues les salven. ¿No los adoraron a ellos? ¿No se postraron ante ellos? Bueno, díganle que ellos les salven a ustedes. Vaya, ¿por qué este rechazo del Señor a su pueblo Israel? Porque es como si dijera, yo sé lo que significa este grito que ustedes tienen, este clamor que ustedes están teniendo, ¿sí? No es más que un grito pidiendo ayuda. Podrías igualmente dirigirte a los Baales y no hay ningún problema para ustedes. Entonces Israel recapacita y ahora sí mira lo que hace. Mira el verso 15. Mira el verso 15 y el verso 16 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y el verso 16, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Y Dios aceptó su segundo intento. ¿Por qué? Porque era un verdadero arrepentimiento. Y mira, en este arrepentimiento hay 4 características de un verdadero arrepentimiento, que lo podemos observar versículo 15 y versículo 16. Primero, como en la primera ocasión, un reconocimiento verbal de lo que se hizo, ¿sí? En la primera ocasión hicieron bien ese reconocimiento, ellos hemos hecho esto, te dejamos, fuimos ante los Baales, reconocieron bien, pero ese es un punto, recién es el primer punto. Son 4 cosas que deben cumplirse aquí. Luego, porque dice, hemos pecado, en el verso 15, hemos pecado. Ahí está la confesión. Hemos pecado. El segundo punto dice, haz tú con nosotros como bien te parezca. Hay una disposición por el ofensor a aceptar las consecuencias legítimas del pecado. Es decir, sabes que yo cometí eso, haz tú conmigo lo que debes hacer, porque verdaderamente yo fui un pecador. Yo hice esto, ¿sí ves? Pero en ese punto,
haz tú con nosotros como bien te parezca. Aquí es cuando normalmente el ofensor, ¿no?, comienza a autojustificarse. ¿Sí? ¿Si has visto tú que no quieren aceptar? ¿No? Que así, comienzan a minimizar la falta, comienzan a minimizar el pecado que han cometido. Se hacen las víctimas, dicen, me están montando un drama a mí sobre esto, me están perjudicando, o inventan cualquier excusa con tal de tapar su pecado. Esa es una tendencia humana, a todos nos ha dado eso, ¿ves? Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, ¿sabes qué? Proceda conmigo lo que debe hacer. Necesito ser tratado por Dios, ¿sí ves? Pero muchos no dicen eso. Si bien es cierto que el lloro puede ser causa de verdadero arrepentimiento, sí, claro que sí. El lloro muchas veces va acompañado de verdadero arrepentimiento, pero no siempre es así. No siempre es así. Muchos lloran y prometen no volver a hacerlo nunca más, pero no se han arrepentido de verdad. Con el lloro hay que tener mucho cuidado de saber que el falso arrepentido también llora. El que no se ha arrepentido llora, también llora. Pero debe saber por qué es que llora. Porque seguramente, si es un falso arrepentimiento, está llorando por su ego herido, ha sido descubierto. Entonces está llorando por todo eso, ¿sí? Por el ego herido, por la tragedia que me están haciendo, por su autoestima que ha sido destrozada, aplastada, por la vergüenza sufrida. Por eso están llorando, pero no están llorando por su pecado. Y Dios dice, si tú alguna vez lloras, oye, llora por tu pecado. Llora por tu pecado. David, cuando se arrepintió, lloró, pero lloró por su pecado. Y David decía, contra ti solo he pecado. Él había pecado contra su familia, contra la nación de Israel, pero ahora él veía clarito que era contra el mismo Creador, contra su Dios. Se había ido contra él. Y así ve, en esa dimensión ve su pecado. ¿Recuerda usted al rey Acab? Cómo él lloraba y lloraba y lloraba, y ya no comía, no tenía hambre, y estaba en la cama como un niño llorando allí en la cama. Y su esposa, la malvada Jezabel, fue y le preguntó, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te quedas sin comer y estás allí en la cama? Y entonces él le dice, porque yo quiero la tierra de la viña de Nabot, y él me ha dicho que no me la va a vender porque esa es una heredad de sus padres y no me la va a vender. Y entonces él estaba llorando y llorando como un niño cuando usted no le da el caramelo que quiere, el juguetito que quiere, y entonces hace una pataleta allí. Estaba llorando porque se le satisfacía su pecado, no se le satisfacía su ego. Ya ustedes saben la historia de lo que hizo Jezabel para darle alegría, traerle alegría a este rey. Pero aquí Israel no se inventa ninguna excusa, no dice, no, es que, ¿sabes qué? Me pareció bonita este otro Dios, y entonces nada. Dice, haz con nosotros lo que tengas que hacer. Estamos dispuestos a recibir, si ves, lo que se imponga sobre nosotros. Esta es la segunda. Eso es un verdadero arrepentimiento, pero viene una tercera, ahí en el verso 15 sigue diciendo, solo te rogamos que nos libres en este día. Piden misericordia. Apiádate de mí, apiádense de mí, hermanos. En esta condición en la que me encuentro, apiádense de mí. Te rogamos que nos libres en este día. Esta es una petición humilde. Por misericordia. Está humillado el hombre. El arrogante no te pide eso. ¿Ves? No, yo no hice. Minimiza la culpa. No, yo no me veo allí. No puede ser. ¿Sí ves? En contraste de estar culpando a otros o de autojustificarse, dice, te rogamos que nos libres de este día. Vaya. Eso es muy importante saber. Aquí nos ha ocurrido varios casos de personas que lamentablemente llegan a los pasos más avanzados, tercer paso, segundo paso, tercer paso, y la persona sabe lo que debe decir, sabe que debe confesar el pecado, y lo confiesa,
confiesa y dice, sí, yo hice esto. Entonces, qué bueno, hermano, has reconocido, podemos trabajar contigo. Pero cuando va hacia afuera y otro hermano le pregunta, oye, ¿y cómo está tu vida espiritual? Increíble, súper bien, soy muy espiritual. Oye, pero ¿qué ha pasado que ya no estás sirviendo ahí? No, es que no sé lo que me han hecho esos hermanos, no sé lo que han hecho. ¿Qué haces? Divides a la iglesia, das 2 mensajes, no estás reconociendo. Entonces, tu confesión verbal no ha sido auténtica, ¿ves? No ha sido auténtica. Porque estás dando 2 mensajes. A donde te conviene, dices que sí, pero al resto de la congregación dices que no, porque te conviene mantenerte que supuestamente no has hecho nada. Eso es duro. Pero eso no es un verdadero arrepentimiento. Y lo último, la cuarta que está en el verso 16, dice, y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Es decir, una implementación de pasos activos para detener y reemplazar el pecado. Hay cambio de actitud, hay acciones que demuestran que ha habido un verdadero arrepentimiento. Ahora sí regresamos a nuestro texto en la segunda carta de los Corintios, capítulo 2. Pablo en el verso 6 le dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Es suficiente, dice Pablo. ¿Por qué? Porque ya es genuina su arrepentimiento. Ha confesado, se ha arrepentido. Pues ya no le agravies más. Detente. Muestra misericordia. Es el tiempo entonces ahora de la misericordia. Ha reconocido, ha cambiado. Todos en la congregación lo saben. Eso es lo que está hablando. Y esta palabra que nosotros, la Reina Valera la traduce reprensión, en el griego es epitimia. La nueva versión de la Biblia de las Américas la traduce castigo. Castigo, es lo mismo, tal vez, reprensión, castigo. Y solo se usa aquí en el Nuevo Testamento, pero es interesante porque esta palabra usada en los escritos fuera de la Biblia, en los escritos griegos, se refiere a una sanción legal. Y esto es importante que lo reconozcamos aquí, ¿no? Esto se refiere a una sanción legal, a una pena que sería promulgada por un tribunal de justicia. Más o menos se refiere a las sanciones comerciales que se impondrían oficialmente a una ciudad o a una nación. Cometió una infracción, entonces hay leyes que gobiernan el mundo y dicen, entonces usted va a tener una reprensión por esto, ¿sí? Una disciplina por esto, un castigo por esto, ¿no? Se refiere a ese tipo de palabras, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque eso indica que no es una venganza personal. O sea, lo que están haciendo allí, lo que está haciendo la iglesia de Corintios, no lo hace a nombre de Pablo. No es una venganza personal, ni de Pablo ni de los hermanos de Corinto. No es un dolor privado infligido hacia alguien. No está describiendo algún tipo de actitud vengativa. O sea, esto que están haciendo ellos no es porque están vengándose de ese hombre que le hizo tanto daño al apóstol Pablo. No. Más bien se nota que es una penalización oficial impuesta. Entonces, ¿qué es importante? ¿Por qué es importante entender esto? Porque es una buena indicación de que pasaron por el debido proceso de Mateo 18. De 1 a 1, no quiso hacer caso, llamó a 2 o más, se lo exhortó, no quiso hacer caso, luego dice, dilo a la iglesia, y luego que la iglesia lo pueda reprender y él no endurece su corazón y no quiere hacer caso, lo último sería sacarlo de la iglesia, expulsarlo de la iglesia. Y eso todo es un proceso que Dios manda en su palabra. No es cuestión nuestra. No es cuestión de hermanos que dicen, no, es que tenemos que hacer esto. No, eso lo estipula Dios aquí en la Escritura. El Señor Jesucristo, Él instauró esto, ¿no? La disciplina en la iglesia. Entonces ellos tenían que ir a ver a este hombre. Tenían que ir a verlo, tenían que ir a confrontarlo, tenían que ir con 2 o 3 testigos, tenían que decírselo a la iglesia y todo el proceso de la disciplina. Sí, que ustedes
Yo sé que casi todos ustedes lo saben porque se han hecho el curso de membresía. Justamente uno de los puntos de ese curso de la membresía es eso, ¿no? Estudiamos la disciplina en la iglesia, como Dios ha instaurado. Y si no se arrepiente, le echas fuera. Creo que es una indicación de que había una naturaleza oficial y formal en que lo hicieron la disciplina al paso 3. Porque mientras alguien peca y usted le ve, solo se entera usted, porque usted debe confrontarle, nadie más se entera. Pero si no se arrepiente, entonces tiene que llamar a 2 o más, ya se enteran 2 o más personas y usted incluido. Y si no se arrepiente, pasa a la iglesia donde ya todos van a tener conocimiento de ese pecado. Y eso es lo que había ocurrido aquí, por muchos, dice. Esta reprensión hecha por muchos, lo que quiere decir que la disciplina, el proceso de disciplina llegó hasta las últimas instancias, hasta la última fase, ¿sí ve? Donde la iglesia ya se había involucrado en tal situación particular de la disciplina contra este hombre y ya le había impuesto un castigo justo que sería la expulsión, posiblemente la excomunión de este hombre. Y entonces tendría que ausentarse de la comunión con los hermanos y ausentarse de la celebración de la cena del Señor. Así que habían seguido el debido proceso y habían puesto formal y oficialmente a ese hombre bajo sanción. Esto no es venganza, no es venganza. ¿Ves? Esas palabras nos ayudan a entender eso. No es una actitud vengativa, es una respuesta oficial y apropiada hecha formalmente por la iglesia con respecto a su pecado. Y mira, Pablo habló de este tipo de cosas en la segunda carta a los Tesalonicenses 3:6. Él habló de esto. En esta iglesia había algo parecido. Y él nos dice aquí, segunda carta a los Tesalonicenses 3:6, dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Así que si alguien no se aferra a la revelación de Dios que Pablo había enseñado en ese entonces, dice, aléjense de él. Si lleva una vida rebelde, oye, aléjate de él, dice, ¿no? Y mire el verso 14, allí mismo, segunda carta a los Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Es necesario que ocurra eso, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Así que ellos estaban pasando por todo este tipo de modelo de disciplina de Mateo 18, ¿sí? Sacándolo de la comunión de la iglesia. Estaban haciendo lo que los rabinos llaman la atadura, ¿sí ves? Aunque ahora los pentecostales y carismáticos dicen que es atar a los demonios, dice. El contexto, el texto ni el contexto no hablan nada de los demonios. Hemos leído al comienzo de la lectura bíblica y habla de la disciplina de la iglesia, pero se inventan para decir que tenemos poder para atar al demonio y desatarlo al demonio. No, ¿qué es la atadura? Es decir, que la iglesia determina y dice, el pecado está atado a este hombre. No, su corazón lo tiene duro, no quiere arrepentirse. El pecado está atado a él. Eso es atado. Eso es atado. Por eso en Mateo 18:18, después de que narro que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. ¿Qué significa esto? Que ha llegado la disciplina a la congregación. Y la congregación decide y dice, este no se quiere arrepentir. Entonces, ¿qué determina la congregación? Tiene atado su pecado a él. Entonces, el cielo dice que reconfirma eso. Si la iglesia le dice a un hombre que no se ha arrepentido y por eso debe salir, Dios está respaldando. El cielo está respaldando. Pero este hombre, habiendo llegado hasta el último punto, parece que se ha arrepentido, ha reaccionado. Entonces la iglesia está diciendo, a este tiene el pecado desatado de él. Y entonces el cielo también está aprobando lo que la iglesia hace. Eso es lo que significa. Está liberándolo de más disciplina,
ahora necesita ser restaurado, necesita ser traído al seno de la comunión de los hermanos y ser ayudado en su crecimiento espiritual. Bien, ahora, Pablo incluso les había dado en la primera carta algunas instrucciones sobre cómo hacer cuando hay casos como estos. Recuerdan primera carta de los Corintios 5, hace años predicamos la primera carta de los Corintios y allí se trató un caso específico de un hombre que había estado involucrado en un pecado sexual, estaba involucrado en una relación sexual con la esposa de su padre. O sea, lo que está queriendo decir allí entonces que era su madrastra, ¿sí? Así que es una relación incestuosa. Y que en ese tiempo aún ese incesto era un escándalo afuera, sin embargo en la iglesia estaban allí, nadie decía nada, sabían de la relación incestuosa y nadie se le acercaba a decir, oye hermano, ¿qué le está pasando a usted? ¿Cómo así ha caído en tal situación? ¿Cómo le podemos ayudar? Pero nadie le decía nada. La iglesia no se estaba ocupando de ello, la iglesia, por eso dice, están arrogantes ustedes, son arrogantes. La iglesia no estaba de luto por eso, debería estar llorando la iglesia. Y entonces él les dice en la primera carta a los Corintios 5:4, les dice esto, porque ellos tienen que lidiar con ese pecador, tienen que llevarlo a la iglesia y tienen que tomar decisiones con él, ¿no? Hacer los pasos de la disciplina. Primero los Corintios 5:4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, es decir, yo los estoy acompañando en esta decisión, dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que ha determinado los pasos de la disciplina en la iglesia. Dice, el tal sea entregado a Satanás. Sácalo fuera de la comunión de los hermanos. Ahí que sea entregado a Satanás. Como último recurso, a ver si recapacita. Dice, para destrucción de la carne, a la final, si él insiste en seguir con su pecado, Dios puede darle fin a su vida, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Si es un cristiano genuino, pues no va a dejar que nosotros sigamos pecando toda la vida, ¿no? Si pecamos toda la vida y hacemos una doble vida, no somos creyentes, ¿no? Pero si estamos así en un pecado tan claro y sigue, y si somos genuinos, Dios puede cortar nuestra vida. Va a ocurrir eso, que vamos a ser llevados y expulsados de la iglesia y a la final allí se va a decidir qué hago, o me regreso al Señor porque ahora veo que no tengo el amor de Dios, no tengo el amor de los hermanos, pero para que reaccione. Es como último recurso que Dios envía. Esa es la sabiduría de Dios, no es sabiduría de ningún hombre. Él lo establece, Dios establece este tipo de disciplina. Así que él tenía que ser confrontado. Y seguramente este hombre pasó todos los pasos y debía ser expulsado ya. Y por eso Pablo le escribe eso. Porque él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Toda la masa. El peligro. Regresemos a nuestro texto. Segunda a los Corintios 2:6 dice, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que la congregación había actuado oficialmente y los muchos se habían unido y habían afirmado que este hombre necesita ser expulsado por su pecado, porque no se arrepiente. Ahora recuerden que tal vez estaba el partido de Pablo que decía, queremos más, ¿no? Ellos eran, allí daban su vida por un maestro así. No es que estos líderes hicieron estos grupos, ellos solitos hicieron con la filosofía mundana, de la cultura, hicieron dentro de la iglesia. Esto es un problema, ¿no? Cuando hay ese favoritismo, no, es que a mí me gusta fulano o sultano. Pero escucha con atención, Pablo dijo que la obra de atar tenía que hacerse. Al comienzo les dijo, oye, vayan, disciplinen al hombre, encárguense de él, es decir, átenlo, está con el pecado, así que trátenlo. Pero cuando se cumplió el propósito, ya se cumplió el propósito, él estaba ansioso de que también hicieran el desatamiento, ¿sí? O sea, ya se ha arrepentido, ya ellos deberían reconocer, él está desatado de su pecado ya no está allí pegado a él, ¿sí? Está desatado de su pecado. Así que en las dos cosas Pablo intervino y dijo, ya es tiempo de que él sea considerado desatado de su pecado porque se ha arrepentido.
Entonces, qué interesante. Y aquí vemos que este hombre ya había llegado a ese punto y Pablo le dice por eso, basta ya de tanto agravio, de tanto dolor hacia él, ¿sí? En la carta a los Gálatas es interesante que él dice, aquí Pablo está diciendo, oye, debes ser misericordioso, tienes que ser misericordioso. A pesar de que tienes que cumplir los puntos, en todos los pasos que cumplen los puntos, la misericordia debe estar gobernando allí, misericordia. Cada paso lo vas haciendo con misericordia. Si ves, Gálatas 6:1 nos dice cómo debemos actuar. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ahí está, restauradle con espíritu ¿de qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas también tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley del amor que dice que vas al hermano que está en una transgresión, que está en un pecado, y cuando él llega al arrepentimiento, lo restauras. Pero cuando llega el arrepentimiento, pues, ¿entiendes? Aquí en Guayaquil, aquí los latinos nos equivocamos y creemos que sin arrepentirse, misericordia, dice. Misericordia. No, la misericordia la pones cuando se ha arrepentido, ¿entiendes? Mientras tanto, siguen los pasos que da la Escritura para llevarlo a este hombre al arrepentimiento. Sí, ya no debes ser duro contra él, no debes intimidarlo también cuando te acercas a él. No te creas que porque no has caído en ese pecado, tú eres superior a él. Nunca te acerques así a un hombre que ha pecado. Nunca lo puedes minimizar, ¿sí? Así que no lo debes poner bajo una penitencia de 7 años, como si fuésemos que nosotros, no somos nada. Ahora, 7 años vas a estar en esta penitencia. O sea, ¿qué locura es esa? Eso es algo de un corazón carnal, simplemente, ¿sí? En Efesios 4 también hay una ilustración clara, 4:32, dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Nuevamente dice, misericordiosos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo es que somos misericordiosos? Dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo fuiste perdonado en Cristo? ¿Cómo fuiste? Te acercaste a Dios y le dijiste, Señor, necesito el perdón, quiero el perdón. ¿Y qué te dijo Dios? Espérate 7 años más de penitencia porque no quiero que todavía sufras y padezcas. No, si llegaste al punto de decirle, necesito tu perdón porque soy un vil pecador, yo sé que voy al infierno, eso es lo que yo merezco, oye, te arrepentiste genuinamente, ¿ves? Y Dios inmediatamente va a salvar a aquel hombre y va a perdonarnos. Eso es lo que ha hecho Dios con nosotros. No nos va a infligir más dolor, ya no, ¿ves? Suficiente con el dolor que nos inflige cuando antes de ser convertidos, que ya nos trae a conocimiento de que estamos ofendiendo a Dios y nuestro pecado se hace cada vez más grande delante de Dios. Bien, cuando llegamos con un corazón contrito y humillado, Dios inmediatamente accede a ese hombre. ¿Ves? No se resiste Dios. Así es precisamente como debemos perdonar a otros cuando el arrepentimiento es genuino. Cuando el arrepentimiento es genuino. Dios nunca nos salva y nos perdona sin arrepentirnos. Es una locura. Entonces, las congregaciones serían llenas de pecadores que siguen practicando su pecado y son cristianos, dicen. Eso no hace Dios. Hay un genuino arrepentimiento. Bien, ahora, qué interesante, Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ciertísimo, toda disciplina no nos agrada. Aún la que viene de Dios, inicialmente no nos agrada, nos duele, pero luego entendemos, como dice el texto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y cuando trae la justicia, esa disciplina, mira lo que sigue diciendo en el siguiente versículo. Allí en Hebreos 12:11, el siguiente versículo dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas
y las rodillas paralizadas. O sea, suficiente. Oye, levántale las manos y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Que vuelva a la normalidad. Tráele al hombre de regreso. Dale las fuerzas, acéptalo. Toma esa rama que se ha desgajado del tronco y pégala de nuevo, porque se ha arrepentido. Esa es la misericordia que todos debemos tener. Cuán semejante es nuestro Dios, cuán semejante ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿No es así como actuó el hombre de la parábola que Jesús mismo narró después de ese proceso de disciplina en Mateo 18? ¿No ha sido así? Como él pidió misericordia y el rey le dio misericordia. Y luego no quiso tener misericordia para un consiervo suyo. Y él dice, no seas así. Tú recibiste misericordia, da misericordia también. Se ha arrepentido, dale misericordia. ¿Sí ves? Entonces salió y encontró a un hombre que le debía ese poco de dinero y no quiso perdonar y lo metió en la cárcel y ahí va a pagar hasta el último cuadrante. Vaya, el rey va a confrontar y los entrega a los disciplinadores hasta que aprenda a perdonar. Esa es la parábola. Usted ha recibido misericordia, ¿verdad? Hemos recibido misericordia. Entonces aprendamos a dar esta misericordia. Lo increíble, lo maravilloso del perdón que vemos en estos dos primeros versículos que hemos estudiado, el 5 y el 6, es que en primer lugar desvía la autocompasión de nosotros, desvía el orgullo de nosotros, ¿sí ves? Y en segundo lugar, muestra misericordia. Eso es muy de Dios, eso es muy divino, eso debería ser característico de cada uno de nosotros. Hemos visto dos. Todavía faltan 5 razones más y lo veremos en las próximas semanas. Oremos. Padre, gracias. Gracias por lo que nos muestra, Señor. Cómo la gracia tuya fue abundante, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, viles y malvados pecadores. Y todavía lidias con nosotros todos los días, Señor. Cuánta es tu misericordia. Oh, ayúdanos a entender y poder dar esta misericordia hacia otros. Oh, cuántos hogares, cuántos esposos necesitan esta misericordia, ponerla en práctica, Señor, para que haya paz en sus hogares, para que haya armonía en estos hogares. Que haya, Señor, entre padres e hijos, que hay ofensas que se han hecho, hay egos heridos, hay orgullo en todo ello, Señor. Ayúdalos, Señor, ayúdalos a que haya perdón, que haya reconciliación en las familias, Señor. Ayúdanos a nosotros también, a todos nosotros, a poder perdonar a otros y mostrar esta misericordia, Padre. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo Jesús.